¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a fabricar una lesna casera para coser nuestros zapatos, así que los invito a que disfruten de este video. Bienvenidos. La lesna o aguja que utilizamos para coser a mano, para costuras a manos en los zapatos, son una herramienta indispensable en nuestro taller. Por eso tenemos agujas que ya vienen hechas o las podemos comprar ya, como es el caso que tengo aquí en la mano, hablando de esta aguja específicamente. Son agujas que se compran ya con la forma. Normalmente esta aguja es de una máquina más grande, una máquina con motor que cose suela de zapatos. Y nosotros le ponemos un mango, digamos, sujeta la aguja y con eso cosemos a mano. Ahora, ¿qué pasa si no conseguimos la aguja o por ahí nos agarra en un momento incómodo donde no podemos salir a comprar o no tenemos, o a lo mejor no conseguimos en el lugar donde buscamos? Entonces lo que vamos a hacer hoy es mostrar cómo se puede hacer esta aguja casera para poder salir del apuro y de paso para algunos otros usos, porque nos va a servir para alguna otra situación también que ya vamos a explicar. Vamos a mostrar que esta aguja entonces tendrá aproximadamente unos 3 milímetros, 2 milímetros y medio de grosor en la parte de la punta. Vienen más finas, que suelen ser un poco más frágiles para trabajar, por eso nosotros utilizamos normalmente esta. Pero vamos a hacer una con algo que podemos conseguir en casa. Entonces de esa manera vamos a poder solucionar el tema de salir del apuro. Bien, explicamos que la lesna funciona, ya lo hemos visto en algún otro video, funciona para enganchar el hilo, para que entonces una vez atravesada con esto la goma o el material que vamos a coser, entonces enganchamos nuestro hilo de adentro, tiramos y sacamos hacia afuera. Esa es la función de esta aguja, que también es similar a las agujas de crochet. Vamos a tratar de hacer esta forma, pero con algo más sencillo. Así que a continuación lo que vamos a tener como material principal es simplemente un pedazo de alambre. Aquí en Argentina lo conocemos como alambre de San Martín, o es un alambre acerado con una estructura rígida. Lo utilizan mucho en los cercos, en los alambrados de campo. Es muy común conseguirlo y esto nos va a servir para hacer nuestra aguja. Tenemos que ver que el grosor sea más o menos de 2 milímetros y medio, no más que eso, 2 milímetros, 2 milímetros y medio. Y con eso vamos entonces a hacer nuestra aguja. Necesitaremos también un martillo y un arco de sierra. Esto vamos a llevarlo entonces a la horma, donde lo vamos a golpear y vamos a afinar, a achatar esta punta, para después entonces hacer el corte adecuado para coser con nuestro hilo. Muy bien, vamos a aplanar con el martillo la punta y allí después entonces le vamos a ir dando la forma. Bien, una vez que lo aplanamos nos quedó fino el grosor del alambre en la punta. Y ahora lo que vamos a hacer es darle la forma. Tiene que tener una forma redondeada. La punta podemos darle de acuerdo al gusto que uno quiera. Hay que tener cuidado de no hacer mucha punta para evitar dañarse las manos. Asimismo hay que siempre tener mucha precaución con esta herramienta, porque más de una vez hemos tenido algún accidente. Vamos a darle un poquito de forma y después al último le hacemos el corte que necesitamos. La forma se la voy a dar yo con un mini torno, pero en realidad también se puede hacer con una lima común. Bien, ahí le dimos más o menos la forma. Esta forma se puede después ir ajustando de acuerdo al gusto. Lo importante es que tenga arriba el filo para que entre en el material. Y ahora vamos a hacerle lo más importante, que es el corte. El corte que necesita nuestra lesna tiene que tener una forma que, por supuesto, que sea contraria. Si la vamos a comparar con
con la otra. Tiene que ser una forma de que enganche el hilo. Entonces le vamos a hacer un corte cruzado hacia allá. Yo tengo también el mini torno para hacerlo con un disco finito, pero perfectamente lo pueden hacer afirmando bien con un arco de sierra. Pueden hacerlo también a ese corte y también les va a salir correcto. Así que vamos a hacerle el cortecito para entonces darle la forma y que ahí enganche el hilo. Bueno, creo que ahí es suficiente. Ese corte no tiene que ser muy profundo, que debilite la parte más gruesa, que es la que le va a dar estructura cuando hagamos fuerza. Y si probamos ahora con el hilo, debería entonces engancharlo bien. Vamos a probar. Entonces lo engancha y de esa forma vamos a tirar, ¿cierto? Esto se puede hacer más fino, se puede darle la forma que uno quiera. Y una de las cosas que también para lo cual nos puede servir, muchas veces nos han consultado cómo coser calzados donde no nos entra bien la mano adentro. Yo voy a mostrar, por ejemplo, aquí tengo una bota. Esta bota, por ejemplo, que no tiene cierre, que es media puntuda, y suponiendo que hay que hacer esa costura de abajo, entonces la mano no nos va a llegar hasta la punta con una lesna corta. Entonces podemos darle el largo que queremos, podemos darle un buen largo y entonces la aguja va a llegar prácticamente hasta el medio de la caña o un poquito menos, y va a ser suficiente para que yo enganche bien el hilo. O sea que esto es muy útil, es muy cómodo, y después se adapta, por supuesto, al manguito que tiene aquí este pequeño mandril que lo agarra. Y entonces nos va a quedar una lesna que va a ser un poco más larga. Podemos hacerla corta igual que la otra. Esto nos da la posibilidad de, como es un material que podemos conseguir fácilmente, entonces lo podemos hacer de cualquier manera. Bueno, ahí quedó lista. Entonces ahí le di un poquito, le hice mejor la punta, le di un poquito más de filo. Después hay que ir regulando el ancho por si hace la puntada muy grande. Esto después se va a ir asentando con el uso. Con el uso va a ir quedando cada vez más liso, va a ser puntadas más limpias. Así que lo que tenemos que hacer entonces es probarla. Hacemos la costura que ya conocemos, lo pueden chequear en nuestros videos donde podemos recordar cómo se hace la puntada. Sacamos y entonces allí está trabajando nuestra nueva lesna. Esta costura es súper sencilla y muy importante en el taller, entonces necesitamos este tipo de herramienta y indispensable para hacer nuestros trabajos aquí en el taller. Bueno, lesna casera, entonces yo le hice un poquito más larga para si hay que coser calzados más largos. Si tienen la comprada, puede ser bueno, es mejor. Pero estas caseras a veces uno también le agarra mucho cariño y puede llegar a tenerlas muchos años, y es muy sencillo. Si se rompe, vuelvo a hacer el corte y nuevamente tengo la herramienta de trabajo. Espero que les sirva estas ideas y vamos a seguir pronto subiendo más material. Recuerden suscribirse a nuestro canal, recuerden activar las notificaciones para saber cuándo llegan los nuevos videos, y nos vemos en la próxima.